Buenas tardes, hermanos. Damos inicio a nuestra catequesis de los lunes, que como bien sabemos, los que han tenido la oportunidad de seguir estas transmisiones, estas catequesis, estamos tocando el tema del credo en lo que nos habla pues nuestro catecismo sobre nuestro credo, sobre la profesión de la fe, que es pues la primer parte del catecismo, que es sobre el credo. Y en este estudio, en esta catequesis que venimos avanzando, que venimos tocando, pues ya estamos en la parte correspondiente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En el credo, tocante ya al punto de hoy, a los números de hoy, decimos esto, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Así lo rezamos en el credo. Este es el punto que hoy vamos a tocar. Los números del catecismo que hoy tocamos son del 484 al 494. Son los puntos que hoy vamos a reflexionar. Que repito, tocan a este punto del credo en donde decimos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Así lo rezamos. Bien. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. La anunciación es cuando el arcángel Gabriel se presenta a María y le dice: tú vas a ser la madre del Salvador. Y le anuncia, por eso es anunciación, el ángel le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. Esta anunciación, pues, es la inauguración de la plenitud de los tiempos. Es ahí donde arrancan, digámoslo así, formalmente, oficialmente, la plenitud de los tiempos, como nos dice Gálatas 4:4, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos para la llegada del Salvador. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Nos dice Colosenses 2:9. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?, se dio mediante el poder del Espíritu. Es decir, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. María, pues, cuando el ángel le dice, le anuncia que va a ser la madre del Salvador, bueno, pues María le responde: oye, ¿y cómo será esto? Porque efectivamente María para entonces pues todavía no estaba viviendo, no estaba casada con José, su esposo. Y por eso el ángel le responde: el niño que nacerá de ti será por obra, por concepción del Espíritu Santo. Lucas 1:34, Lucas 1:35. El Espíritu Santo pues fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, el Espíritu Santo, recordemos esto que rezamos en el credo, en su momento lo tocaremos, pero bueno, nosotros rezamos en el credo que el Espíritu Santo es el Señor de la vida, creador y dador de vida, haciendo pues el Espíritu Santo que ella, María, conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Obviamente, este misterio de la encarnación pues tiene una fuerza tremenda en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene una actuación, por supuesto, tremenda, ya que es Él, Dios Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, como lo decimos nosotros, el que fecunda a María para que en ella naciera Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, es el ungido por el Espíritu Santo, como nos lo dirá después Mateo y Lucas. Gracias a que Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, con todas sus palabras, Cristo es el ungido. ¿Por quién? Ungido por el Espíritu Santo. Ya lo decíamos en las catequesis pasadas, que uno de los 4 títulos que se corresponden a Jesús, uno de ellos es el Cristo. Recordemos los 4 títulos, es el de Jesús, el de Cristo, el Hijo de Dios y el de Cristo, como hoy ya lo hemos mencionado en este apartado, bueno, tiene su fuerza en que Él es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien,
Desde el principio de su existencia humana, Jesús, aunque su manifestación no tuviera lugar, sino progresivamente. A ver, esto es un hecho, pues. Es decir, el hecho de que Jesús se manifestara como el Cristo, como el ungido, como el Hijo de Dios, pues fue de una manera paulatina. No quiere decir que desde un principio, bueno, pues con bombos, con platillos, con pancartas o con lonas se anunciara, ¿verdad? No. Si tomamos los evangelios, nos damos cuenta que el hecho de que Jesús, o la revelación en que Jesús fue haciendo de su mesianismo, de su divinidad, pues fue paulatina, fue poco a poco. Y así encontramos en los evangelios, por ejemplo, que primero el ángel anunció a los pastores, a los magos de Oriente, a Juan el Bautista, ya Jesús adulto, después a los discípulos, se fue manifestando, se fue revelando, y de ahí, bueno, pues a toda la humanidad. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Toda la vida de Jesús, como nos dice este texto de los Hechos de los Apóstoles, es eso. Toda la vida de Jesús es una manifestación de cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. De hecho, el Evangelio de hoy, lunes, precisamente toca este punto en donde Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, en la sinagoga de Nazaret, toma, o más bien le dan, aquel rollo del profeta Isaías, en donde dice que el tiempo ha llegado, el año de gracia, anuncia el año de gracia del Señor, y el Espíritu Santo estará sobre él, haciendo referencia pues a este poder, a esta unción del Espíritu Santo. Y dice Jesús, hoy se ha cumplido este pasaje. Quiere decir que Jesús es consciente de este punto, de cómo Él es el ungido por Dios, Espíritu Santo, y de ahí cómo Él se ha ido manifestando, cómo Jesús se manifestó con esta autoridad, con el poder de Dios Espíritu Santo, como el ungido, con el Espíritu Santo y con poder, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, avanzamos en este siguiente punto que va en esta misma línea. Jesús nacido de la Virgen María. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Jesús, de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. En este punto, pues obviamente vamos a tocar estos puntos marianos, estos temas marianos. Inclusive vamos a ver a continuación, hoy no vamos a concluir, pero sí estaremos viendo entre hoy y la siguiente catequesis los dogmas marianos, a partir pues de este punto de que Jesús nació de la Virgen María. Por lo tanto, pues el catecismo también toca estos puntos en torno a María, a la Virgen María, por obvias razones, ¿no? O sea, Jesús nace de María, por supuesto que tenemos que también checar, y el catecismo lo analiza, a la Madre del Salvador. ¿Quién es o qué lugar juega la Virgen María en la historia de Jesús nuestro Señor? Y vemos que es pues correlativo, se corresponden, importantes ambos. Bien, la predestinación de María. Nos dice el texto de Gálatas que Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, como nos dice aquí Hebreos, quiso la libre cooperación de una criatura, de una mujer, María. Dios envía a su Hijo y le pide la colaboración a María para que ella engendrara, para que ella en su vientre diera luz al Salvador. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, como nos dice el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, cuyo nombre de ella era María. Lucas 1, 26 al 27. La palabra pues predestinación se refiere a esto, a que Dios desde la eternidad, en su plan misericordioso e infinitamente sabio, bueno, Dios escoge a María y por eso la predestina, mas no, dicho sea de paso, no la obliga. Esto es bien interesante, porque Dios, si bien es cierto que predestina y prepara a María para que fuera la madre del Salvador, pero en ningún momento la coacciona.
en ningún momento la obliga, porque si nos fijamos en el diálogo que se da en la anunciación entre el ángel y María, el ángel le pide su consentimiento. El ángel le pide que si ella está dispuesta, aunque Dios preparó ese momento predestinando a María, no significa que María estuviera obligada o que Dios la hubiera obligado a hacer. Ciertamente que no en ese sentido. Dios le pide su consentimiento como nos pide nuestro consentimiento a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no somos títeres de Dios. Dios nos ha dado una libertad, cosa que ya vimos desde las catequesis casi primeras, en este don que Dios nos ha dado de la libertad. Por lo mismo, Dios también, respetando la libertad de María, le dijo: oye, ¿quieres ser la madre del Salvador? A lo cual sabemos pues que María dijo que sí. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Lumen Gentium 56 y 61. Qué texto tan interesante este de la Lumen Gentium. Dice: así como una mujer contribuyó a la muerte, haciendo referencia a Eva, puesto que Adán y Eva, recordemos, pues ocasionaron aquel pecado original y de ahí la muerte a la humanidad. Pero también, dice Lumen Gentium, como dirá también los textos paulinos, en María, por obediencia, se restituye la vida. Así también otra mujer contribuyera a la vida, puesto que María pues da luz a la vida misma, es decir, a Jesús, y de ahí la salvación. Texto muy interesante este. A lo largo de toda la antigua alianza, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva, obviamente. Eva como la primera mujer que aparece en la historia de la salvación. A pesar de su desobediencia, recibe también ella la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Recordemos en este texto de Génesis, que se le titula el protoevangelio, Génesis 3:15, ya que una vez que Adán y Eva pecaron, Dios llega y anuncia a Adán y a Eva, concretamente a Eva, diciéndole que en este pasaje de Génesis 3:15, que va a haber una esperanza, que sí, la serpiente va a intentar, dice, morder el talón, pero que ella pisoteará la cabeza de la serpiente, dando a entender que de una mujer nosotros entendemos ahora a María, en aquella mujer que vislumbra el Génesis, como aquella que pisará la serpiente, aquella que pisará la cabeza de la serpiente para dar a luz al Salvador. Bueno, ya desde esta primera mujer, Eva, si bien es cierto que pecó, bueno, si bien es cierto también que a ella se le anuncia esta primera esperanza, este primer evangelio, Génesis 3:15, y la de ser la madre de todos los vivientes, Eva. En virtud de esta promesa, Sara, esposa de Abraham, concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Ahí están los textos del libro del Génesis. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, otro ejemplo, la madre de Samuel, otro ejemplo pues también de mujer estéril que da a luz, así como lo fue Sara, esposa de Abraham, así también Ana, que da luz a Samuel, aquel gran profeta del pueblo de Israel. Otras grandes mujeres que aparecen: Débora, que fue del grupo de los jueces del pueblo de Israel; Ruth, Judith y Esther. Ruth como aquella mujer, inclusive podemos decirle bisabuela o tatarabuela de Jesús, puesto que por ahí va también la descendencia davídica de esta mujer, de Ruth, Judith y Esther, ambas jugando un papel importante como reinas y que contribuyeron a la liberación en su momento de la opresión que hacían sobre Israel. Bueno, pues estas dos grandes mujeres, Judith y Esther, jugando este papel protagónico
en la historia del pueblo de Israel. Y otras muchas mujeres, ¿verdad? Otras muchas mujeres que tanto en el Antiguo Testamento como por supuesto también en el Nuevo Testamento contribuyen. Pero bueno, todas estas grandes mujeres en el punto que estamos tocando son como un anticipo de María, ya que María juega un papel importantísimo como mujer y como madre en la historia de la salvación. Bueno, María sobresale entre todos los humildes y los pobres del Señor que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente con ella, María, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Lumen Gentium, número 55. Bueno, aquí nada más quiero hacer mención que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, haciendo referencia pues a estas grandes mujeres y a otras tantas que menciona la Sagrada Escritura en ambos testamentos, bueno, también vale la pena mencionar cómo la Sagrada Escritura contempla y da su lugar a la mujer, cosa que creo que vale la pena resaltar, porque de repente habrá quien tenga una mentalidad un poquito como misógina, es decir, como que Dios ve a la mujer así como en un segundo grado, o inclusive algunos dicen, no, pues es que la iglesia hace a la mujer a un lado, o la iglesia no permite que la mujer tenga protagonismo, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad, si somos honestos, a lo largo de la Sagrada Escritura, aquí algunos ejemplos, encontramos mujeres que han sido protagonistas, tanto en la historia del pueblo de Israel y obviamente protagonistas en la historia del Nuevo Testamento. La más grande, pues María, por supuesto. Entonces, no hay lugar para esas afirmaciones, pues de repente un poquito ligeras, en donde dicen, pues es que la mujer está desplazada. La Biblia solamente toca a la mujer en un sentido negativo, pecaminoso. Y pues no, hermanos, no es así. Aquí algunos ejemplos de grandes mujeres que el Antiguo Testamento habla y que no las habla en un sentido peyorativo ni negativo, ni mucho menos, todo lo contrario. Débora, Ruth, Judith, Esther y otras tantas mujeres aparecen en el Antiguo Testamento no con un aspecto negativo, no con un aspecto peyorativo, sino con un aspecto protagónico, con un aspecto importante, como parte fundamental de la historia de la salvación y del pueblo de Israel. Bueno, nada más quiero hacer esta mención como un paréntesis para que nos demos cuenta que tanto en la Sagrada Escritura como lo que nos menciona el Catecismo y como Iglesia, bueno, pues la figura de la mujer nunca ha sido vista en un aspecto secundario, negativo o de sobra, para nada. Y el mejor ejemplo, junto con estos que menciona, este punto, pues es María. María, una mujer, madre, una humilde esclava del Señor, como ella misma se cataloga, que pues tiene un papel importantísimo en la historia de la salvación. Bien, este primer dogma, el de la Inmaculada Concepción, que ahorita tocaremos, bueno, pues es eso, es el primero de 4 dogmas que ahora en referencia a María pues estaremos viendo y que nos menciona el Catecismo. Este es el primero de los 4 dogmas en donde hoy, en este punto, nos habla sobre la Inmaculada Concepción. María como la Inmaculada Concepción, el primero de 4 de los dogmas marianos. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Dios otorgó a María estos dones, estas virtudes, estas cualidades, puesto que su misión iba a ser importante, la misión de María. Entonces, María recibió estos dones o estas virtudes. ¿Por qué? Porque su misión iba a ser trascendental, importantísima. Nos dice la Lumen Gentium número 56. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda y le dice llena de gracia. Lucas 1:28, llena de gracia. O sea, María, el ángel saluda a María como la toda santa, la toda llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese
totalmente poseída por la gracia de Dios. Ya lo decíamos en estos puntos anteriores. Dios predestinó a María, y desde que María también fue concebida, también le otorgó a María dones, nos dice la Lumen Gentium, virtudes para la gran misión que iba a tener ella como la madre del Salvador. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia, como la salud del ángel, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, y nos dice así este dogma de una manera concreta: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. A ver, el dogma de la Inmaculada Concepción, bueno, aquí lo encontramos de una manera resumida y compendiada. Dogma que se proclamó en el año 1854 por el Papa Pío IX y que la celebramos el 8 de diciembre, día que celebramos a la Inmaculada Concepción, día que recordamos este hermoso dogma mariano, que básicamente es que Dios preservó a María desde su concepción, es decir, desde que María fue concebida en el seno de su madre, fue preservada del pecado original. Recordemos, ya también lo tocábamos en las catequesis pasadas, que toda la humanidad nos hemos visto manchados por la culpa original, por la culpa de Adán y de Eva. Y de ahí que ese pecado fuera como un tipo contagio para toda la humanidad, para que después la redención abarcara también a toda la humanidad. Bueno, María fue preservada de este contagio, llamémosle así. María fue preservada de este pecado original. María nace pues inmaculada. María es concebida de una manera totalmente en gracia. ¿En vista qué? O sea, ¿por qué María fue preservada de pecado? En vistas a los méritos de Jesús, nos dice el dogma, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, por la redención que íbamos a obtener de Jesucristo, María es preservada. En el orden cronológico, pues esto nos puede causar un poquito ahí medio chocante, medio confuso, ¿no? A ver, ¿cómo que María es concebida si Jesús todavía no nacía? Sí, en el orden cronológico, efectivamente, no encontramos esa conexión, ¿verdad? Pero ciertamente, en la lógica de Dios, que para Dios, recordemos, todo es posible, inclusive así le hace saber el ángel a María, cuando le anuncia, esto se lo dice el ángel: para Dios todo es posible. Para Dios, pues, nada es imposible. Entonces, en vistas a esos méritos redentores de Jesús, María es concebida. Digámoslo así, en María se adelanta la redención que Jesús trajo a toda la humanidad. María es, pues, la primer redimida. Ya en vistas, pues, a los méritos de Jesús, María es redimida, no por ser María, sino por Jesús. María es pues la primer rescatada. María es la primer redimida por Jesús, ya en vistas a los méritos redentores de Jesucristo. Bueno, básicamente esto es la Inmaculada Concepción. María que no es contagiada por el pecado, María que es preservada de ese pecado, repito, no por ser ella María, sino por Jesús. Esto es importante, ¿verdad? Si no, entonces estaríamos confundiendo un poquito a María como con una cuarta divinidad, ¿verdad? Como una cuarta persona de la Santísima Trinidad. No. María sigue siendo tan humana como cualquiera de nosotros, tan criatura como cualquiera de nosotros. Mas, sin embargo, goza ella de este privilegio, de este don, de esta virtud, por los méritos de Jesús, ¿sí? María es
preservada del pecado por los méritos de Jesús. Gracias a Jesús, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. De tal manera que María, si goza de esa redención, insisto, no es por ella, es por Jesús. Y gracias a eso, María es preservada del pecado original. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, nos dice la Lumen Gentium, le viene toda entera de Cristo, lo que ya decía, solo de Cristo. Insisto, no por ella misma, no, viene por Cristo. Los dones se le otorgan por Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Ya lo decíamos también, ella es la primer redimida. ¿Por quién? Por Jesús, por los méritos de su Hijo. Lumen Gentium 53. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos por Cristo o en Cristo, más que ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Tocando este tema, punto del libro de los Efesios. Los padres de la tradición oriental llaman a María, la Madre de Dios, la Toda Santa. En griego, la Panagía, Toda Santa, que en griego, hablando pues de los padres orientales, es la Panagía, la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Lumen Gentium 56. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Por eso también María se le conoce ya sea como la Inmaculada Concepción o como la Purísima Concepción. Es básicamente lo mismo. María pues que se conserva a lo largo de toda su vida, la Toda Santa, la Toda Pura. María pues que no conoce el pecado. Y repito, por virtud de Jesús, que la preserva de ese pecado, porque ella iba a ser pues la madre del Salvador. El Todo Santo tenía que nacer de una criatura también santa. Por eso María es preservada, se mantiene en gracia, se mantiene ella toda pura, inmaculada, para que de ella naciera pues el Todo Santo, Jesús, el Hijo de Dios. Para concluir, chequemos este punto. Hágase en mí según tu palabra, lo que dice María, la respuesta de María al ángel, ¿no? Es lo que le responde, hágase en mí según tu palabra. Ella acepta las palabras que María dice al ángel. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, tocando el Evangelio de Lucas, María respondió, por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. María acepta, María cree y le cree a Dios y dice, sí, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Lucas 1, 37, 38. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera. Ella se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. María contribuye, por supuesto, a este misterio de la redención que Jesús vino a traer, como nos lo dice este texto de Lumen Gentium. El Ején se refiere a eso, este documento de la Iglesia, de la Lumen Gentium, documento conciliar del Concilio Vaticano II, en el número 56. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Ya lo decíamos también, recordemos, hace un momentito. Eva, por su desobediencia nos trajo la muerte. María, por su obediencia nos trajo la vida. Como nos dirá también, no solamente Ireneo, sino el mismo San Pablo así lo menciona. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar, es decir, con San Ireneo. El nudo, dice esta frase, el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Qué hermosa frase. El nudo que había hecho Eva con su desobediencia, María
desató ese nudo con su obediencia. Lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Nos dice San Ireneo y con él otros padres de la Iglesia. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. En este mismo texto de Lumen Gentium 56. ¿Y qué repito? Bueno, pues en los textos paulinos esto también es algo que aparece recurrentemente. San Pablo, que ve en Adán como al viejo hombre, en Cristo como al nuevo hombre. Adán, que por desobediencia nos trajo la muerte; Cristo, por obediencia, nos trajo la vida. Igual en Eva y María. Eva, la mujer que nos ha ocasionado el pecado; María, la mujer que nos ha traído la vida. O como dice esta frase del Lumen Gentium: la muerte vino por Eva, es decir, el pecado; la vida vino por María. Bueno, hasta aquí concluimos, hermanos, nuestra catequesis del día de hoy. En este primer dogma, recordemos que en esta sección que estamos viendo de nuestro catecismo, enfocada en Jesús, en torno a que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María. Bueno, tocamos hoy este primer dogma mariano, el cual es el de la Inmaculada Concepción. El resto los estaremos viendo la próxima semana. Bien, concluimos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.